qué características tiene y qué ha sido a lo largo de la vida. Voy a intentar no enrollarme mucho, pero la tarea es titánica porque me decían que tenía que resumir 400 años de historia y no quiero pasarme, ¿no? Es bastante tiempo. Entonces le he puesto un título muy pomposo y muy grandilocuente: Los jardines del Buen Retiro, ¿qué fueron?, qué pudieron ser y qué queremos que sean. Porque en el fondo tenemos que saber cuál es el pasado, tenemos que saber qué opciones se pensaron para el retiro que al final no salieron, y además queremos ver un umbral que sea seguramente su recuperación en el futuro, que son cosas bastante interesantes. Os proyecto cómo era la zona del Retiro antes de la creación de los Jardines del Buen Retiro, antes de la creación del propio Retiro. Esto es un plano que se fecha en 1622, aunque se publica aquí unas ratas 1635. Aquí, en esta zonita de aquí, está la iglesia de los Jerónimos de Madrid. Esto es el Cerrillo de San Blas. Esto es Atocha, el convento de Atocha. Y en toda esta explanada lo que vemos es que hay una serie de huertas. En estas huertas tenía un terreno el conde duque Olivares, y en ese terreno el conde duque Olivares tenía una colección de aves exóticas, que es lo que se conocía en la época como la gallinera. El conde duque Olivares lo que va a aprovechar es que el Buen Retiro, los Jerónimos, tiene unos cuartos del Retiro donde desde la época de los Reyes Católicos los monarcas españoles acuden en duelos y en la Semana Santa a hacer retiro a estos cuartos y aprovechar esos cuartos del Retiro para construir un nuevo palacio en Madrid que sirviera de desahogo al viejo Alcázar, que aunque el viejo Alcázar es el símbolo de la monarquía, es la sede de la corona, no era un lugar de esparcimiento, era un lugar representativo. El conde duque, que ha nacido en Roma y que conoce la ciudad de los papas y cómo los papas tienen un palacio en el centro y una villa en las afueras, quiere que el rey Felipe IV tenga también una villa suburbana en las afueras con un aspecto lúdico, totalmente campestre, y de ahí viene también el nombre. Ya no va a ser un retiro, sino que va a ser un buen retiro. No va a ser un retiro espiritual, sino que va a ser un retiro de deleite, deleitoso, ¿no? Entonces, también las malas lenguas de la época decían que lo que el conde duque quería era entretener a Felipe IV para que, una vez que estuviera entretenido, él dedicarse a los asuntos de la política. Tenemos aquí a un joven Felipe IV pintado por Velázquez y al conde duque Olivares también pintado por Velázquez, y me he hecho eco de una coplilla que se atribuye a Francisco de Quevedo y que publica un historiador fantástico que no sé si conocen, pero que les recomiendo que se acerquen a él cuando tengan tiempo. José de Leito Piñuela es un historiador que se forma en el krausismo, en la corriente ideológica que tiene que ver con la institución libre de enseñanza, y que va a publicar muchos libros sobre vida cotidiana de época de Felipe IV. Seguramente el más conocido de todos es El Rey se divierte. Yo he utilizado una edición moderna, está publicada, es fácil, está en bolsillo. Y la coplilla de Quevedo dice: pero no es buena ocasión que cuando tantos desastres hagas brotar fuentes de agua, cuando corren ríos de sangre. No es razón que cuando el cielo, desenvainando el alfanje de mira contra nosotros, por nuestros pecados graves andes haciendo retiros y no haciendo soledades. Es decir, esa sensación, esa sociedad barroca en la que hay estos contrastes, España está perdiendo guerras y el rey está creando fuentes y creando retiros, ¿no?, para retirarse. Es muy famosa esta vista de Giuseppe Leonardo, que conserva Patrimonio Nacional, de la vista de los Jardines del Buen Retiro una vez terminado. El arquitecto de todo esto, el ideólogo, seguramente es un personaje muy poco conocido para todos, aunque
yo defiendo mucho su figura, que es un italiano que vino a la corte de Felipe III a medrar, a triunfar. Era un noble diletante, se llamaba Giovanni Battista Crescenzi, y Giovanni Battista Crescenzi en Italia se le conoce como pintor y en España como arquitecto. Y seguramente las dos cosas las hacía como hobby, no es su profesión. Pero cuando llega a Madrid, Felipe III y luego Felipe IV le van encargando responsabilidades. La idea de hacer un palacio a las afueras que es tan romana, un romano sabría desenvolverla bien. Y entonces aquí tenéis la iglesia de los Jerónimos. Desde esta iglesia de los Jerónimos va a crecer un enorme palacio que, como es muy barroco, se va a hacer muy rápido, en malos materiales, con una apariencia muy simple al exterior, pero que va a albergar al interior una de las mejores colecciones pictóricas del momento. Se va a encargar expresamente a pintores italianos de la década de los 30, a pintores italianos y pintores que trabajan en Italia, sobre todo en Roma y en Nápoles, que manden obra de arte para este palacio. Van a traer obra de arte Lanfranco, Guercino, Artemisia Gentileschi, mandará obra de arte también Poussin y Claudio de Lorena, ¿no? Entre otros. Esto es el plano de Teixeira, donde vemos también ese desarrollo del Buen Retiro, y aquí ya empezamos a ver edificios conocidos. Están los Jerónimos, este sería la zona donde está el actual Salón de Reinos, que creemos que se va a empezar a rehabilitar pronto. Este es el Casón del Buen Retiro. Y en una crónica, las Memorias de Matías de Novoa, dice que junto a esta idea del valido, habíase dado ahora el valido a labrar un edificio junto al convento real de San Jerónimo, ridículo y sin provecho y de todas maneras inútiles, de paredes delgadas y de flacos fundamentos, desfavorecido de la naturaleza y del cielo, estéril y arenoso, queriendo forzarle la fecundidad y al ornato de las plantas a peso de dinero, no suyo ni de su patrimonio, sino de las sisas de la villa, venta de oficios, de gracias y de otros negocios. El primer nombre que tuvo fue llamarle gallinero, y no siendo nuestras empresas ni hazañas las que fueron y las que debían ser, tomaron los enemigos ocasión para burlarse de nosotros y traducían el nombre de español en el de gallina, y así lo gritaban por toda Francia cuando pasaban por ella nuestra gente, llamándonos gallinas, y para enmendar este absurdo, por no decir afrenta, mudó el nombre en otro de su capricho y le hizo esculpir en una piedra, y poniéndola en un paso del Prado, a la vista de la obra, le llamó Buen Retiro, cargando pena al que lo llamase gallinero. Andaban más hombres en esta obra y más instrumentos que en lo de la Torre de Babilonia, pero todo eran tapias. Murmurábase este exceso en la corte y en todos los reinos de la monarquía. Dejo ahora la plebe que aún esta discurre sin talento ni consideración, sino entre los políticos y letrados y los hombres de más gravedad y peso, y decían que cuanto se pedían las haciendas a los vasallos se salaba por aquí el caudal, ¿no? Es decir, la imagen que tuvo el Buen Retiro desde el principio es una imagen muy negativa, porque se veía como algo excesivo, un gasto excesivo para la ciudad de Madrid. Lo más importante era que, fijaos el cambio desde esa iglesia de los Jerónimos en 1620 a cómo está con el enorme jardín en 1656, que es cuando se hace el plano de Teixeira, aquí en una versión coloreada, con los elementos que ya podemos ver en la forma actual que tiene el parque, y algunos elementos como su estanque grande que aún perviven, la fuente ochavada. Ahora vamos a ir viendo algunos de estos elementos. Decía Novoa que las tierras del Buen Retiro eran tierras malas para el cultivo, y que se había conseguido un vergel a base de dinero, es decir, a base de llevar agua y a base de plantar sin mucho, ¿no? Es decir, con mucho gasto y con poco aprovechamiento.
Aquí tenéis unos planos de un arquitecto francés, Robert Decot, pero que a mí me sirven para ver cómo es este primitivo palacio. Desde la iglesia de los Jerónimos se crea un primer cuarto aquí, que era ese cuarto del Retiro, la galería del Príncipe, el patio del Caballo, que ahora vamos a ver, es donde estaba la estatua ecuestre de Felipe IV, que hoy en día está en la plaza de Oriente, en el palacio, y luego estaba el gran cuadrado donde está el casón, que es lo que subsiste, junto con el Salón del Trono, actual Salón de Reinos, que saben que se ha adscrito al Museo del Prado y que en teoría se va a rehabilitar en una obra que firma, entre otros, Norman Foster. Aquí tenemos esos jardines tal como van a estar durante todo el siglo XVII. Si vuelvo a la vista de Leonardo, lo que tiene marcado con ese círculo rojo era la primitiva gallinera, la primitiva colección de aves exóticas del conde duque Olivares, que inicia este palacio en la década de 1630 y que luego al final se acabó quitando porque daba ese mal nombre, llamaban gallinas a los soldados españoles cuando pasaban por Francia, había que quitar las gallinas de allí y poner otras cosas. Aquí tienen otra de las cosas interesantes de este palacio. En los jardines no solo se van a colocar estas plantaciones, sino que se van a construir lo que la documentación de la época llama ermitas, y en teoría se supone que es una influencia del viaje que hace a Cataluña Felipe IV, que va a Montserrat y ve las ermitas que tenían unos ermitaños en la montaña Montserrat alrededor del monasterio. Le gusta la idea y en el Buen Retiro se van a colocar igual ermitas. Lo que pasa es que las ermitas del Buen Retiro tienen un uso mixto. Sí que va a haber un ermitaño viviendo en ellas, pero a la vez va a haber salones que sirven para hacer fiestas. Con lo cual tiene una parte religiosa y una parte lúdica. Tiene una capilla, pero tienen un salón. Y todo eso rodeado de jardines, ¿no? El jardín es el gran protagonista de este palacio del Buen Retiro. Aquí está señalado la ermita de San Pablo, y aquí estaba la fuente ochavada y el famoso jardín ochavado del Buen Retiro. Y la que señalo allá al fondo era la famosa ermita de San Antonio de los Portugueses, que era una ermita a la que se podía acudir navegando en góndola desde el Estanque Grande. Lo único que nos queda de este Palacio del Buen Retiro es este Salón de Reinos y el casón, aunque el casón está muy transformado, y ese Salón de Reinos tendría este aspecto interior con la decoración que le hizo Diego Velázquez en 1635, con los cuadros de batallas que le encargó a los pintores de corte, a Giuseppe Leonardo, a Vicente Carducho, a Angelo Nardi y a Zurbarán. También a Juan Bautista Maíno, y el propio Velázquez se deja un cuadro para él que va a ser las famosas lanzas, y luego Velázquez va a pintar los retratos ecuestres del rey Felipe IV, de su esposa Isabel de Borbón y del príncipe heredero Baltasar Carlos, y en la pared opuesta estarán los retratos de los reyes anteriores, Felipe III y Margarita de Austria. Rodeando todo el salón hay un balcón que en el caso de los Austrias es un balcón protocolario. Servía para que en las grandes ocasiones en las que se usaban los salones subiera toda la corte al balcón. En la sala del trono solo estaba el rey y la familia del rey, y el resto de la corte se subía al balcón, y el objeto era verle la cara al rey. Si había una representación teatral, lo mejor que te podía pasar era estar justo enfrente del rey, donde no veías la representación teatral, pero veías la obra por la cara del rey. Ver la cara del rey era, claro, si ves al rey, el rey te ve. Entonces es importante. Aquí tenemos un cuadro de Velázquez también, donde vemos en uno de estos edificios la Galería del Príncipe, en la lección de equitación de Baltasar Carlos, que está en la colección del Duque de Westminster en Londres, y este cuadro tiene esa idea de
ponernos el balcón donde están el rey, su mujer, ¿no? Los miembros de la familia asomados, para darnos un poco la idea de cómo eran estas jornadas en el retiro. Eran jornadas en las que los reyes acudían allí, hacían la celebración, la fiesta o el acto que fuera y volvían a dormir al Alcázar. No se pernoctaba normalmente en el Buen Retiro. El Buen Retiro era solo el lugar de fiesta. Esa misma galería, el Jardín del Caballo, en un magnífico dibujo de Domingo de Aguirre que guarda la Biblioteca Nacional aquí en Madrid, y nos hace también darnos cuenta de otra idea que actualmente es muy difícil de ver en el Retiro. Estos jardines iban todos tapiados y cerrados, y eran jardines con sus puertas, con sus tapias, de tal manera que no se veía el siguiente jardín. Iban todos con su propia cerca, por eso Matías Novoa decía que solo construían cercas. Iban todos cerraditos porque se jugaba mucho en la jardinería de este momento a que no se viera, a jugar a la sorpresa, a pasar una puerta y encontrarte un túnel verde, ¿no? Con una enorme pérgola. Esa enorme pérgola no te permitía ver nada más que luz al final, y al final te encontrabas una fuente, y de ahí te salía otro camino donde te llevaba una ermita, y la ermita te llevaba al estanque, pero no podías anticipar a qué lugar ibas a llegar porque no se veía. Aquí tiene el famoso caballo de Felipe IV, esculpido por Pietro Tacca, un escultor italiano, florentino, y que actualmente está en la Plaza Oriente, pero que estaba en el Jardín del Caballo del Buen Retiro. Este caballo también estuvo durante un tiempo aquí en el Parque del Retiro, durante todo el siglo XIX, hasta que se llevó a la Plaza de Oriente en época de Isabel II. Estuvo colocado donde está actualmente el monumento al general Martínez Campos, que es otro caballo. Cambió un caballo por otro caballo. Para hacernos una idea de cómo serían estos jardines primitivos, les traigo aquí el Jardín del Príncipe del Palacio de Aranjuez, que es la parte más antigua del Palacio de Aranjuez, y sería algo parecido a esto: parterres muy bajitos con box recortado de formas cuadrangulares, ¿no? Fuentes en los cruceros y un muro con nichos, esculturas que te impide ver qué hay al otro lado, ¿no? Aquí estaría esa ermita de San Antonio de los portugueses, con el río que la rodeaba para poder navegar, para llegar en ella en góndola desde el Estanque Grande. Esta ermita de San Antonio estaba situada donde está actualmente la estatua del Ángel Caído, justo ahí. Y aquí tenemos el Estanque Grande, en un cuadro atribuido a Martínez del Mazo, que posee el Museo del Prado, y también en las estampas de Meunier, un grabador francés que hace grabados de los palacios españoles. Y este grande estanque se utilizaba para multitud de cosas: para navegar en góndola, para hacer naumaquias, que eran simulaciones de batallas navales, para obras teatrales. Cuando se precisaba, había una isla artificial en el centro del estanque que podía servir como escenario para representaciones. Se representaron varias obras de Calderón de la Barca. Es decir, tenía unos usos múltiples. Aquí en otro de los grabados, donde vemos los barcos navegando. Y lo único que nos queda de todo este parque de Felipe IV, de todo este retiro, de todo este borrello de retiro, es esta fuente, la fuente de Chavada, que se llamaba así porque tenía una forma como de tréboles en ocho lóbulos, y en el centro como si fuera una especie de pagoda en la que colgaban unas campanas que hacía sonar el viento. Aquí lo tenemos en dos grabados. Los grabados a veces distorsionan un poco la realidad, se ve como una fuente gigante, y cuando vamos a la realidad es esta. Ahora mismo no tiene ni agua, ahora mismo está sin agua ninguna, está muy cerquita del Estanque Grande, entre el parterre y el Estanque Grande, esta fuente de Chavada, y es uno de esos espacios que desde la asociación queremos que se rehabilite, y se rehabilite cuanto antes, porque es lo único que nos queda del jardín de Felipe IV, esta fuente de Chavada, que se conserva los materiales, conserva la forma, pero que necesita ayuda. Y una de las ermitas, que esto sería el Buen Retiro visto desde Atocha,
Una de las ermitas que tenía mayor protagonismo es la ermita de San Pablo, que es esta que veríamos aquí de perfil y que vemos aquí en el plano de Teixeira. La ermita de San Pablo va a ser remodelada en torno a 1559, y para que veamos ese uso mixto de la ermita de San Pablo, en la ermita de San Pablo estaba decorada, como ven, con el Carlos V y el Furor, que hoy en día está dentro del Museo del Prado, en la Rotonda Alta de Goya. Las esculturas que aparecen aquí son las esculturas de Pompeo Leoni y su padre León Leoni, que están también en el claustro de los Jerónimos del Museo del Prado, María de Hungría y la emperatriz Isabel de Portugal y Felipe II en bronce. Y el jardín que tenía era un jardín donde se llegaba a él a base de unas pérgolas, unos túneles de verdor que jugaban mucho con la sombra, con las luces, hasta que llegabas aquí te encontrabas, ¿no?, con este jardín lleno de estatuas y de fuentes. Aquí lo vemos, esas pérgolas, ¿no?, que aparecen en esa ermita de San Pablo. Y esa ermita de San Pablo estaba decorada con pinturas tanto por fuera como por dentro. Por dentro la decoraron el salón, que se utilizaba como salón para bailes y fiestas, los pintores boloñeses Angelo Michele Colonna y Agostino Mitelli, cuando vinieron a Madrid en 1659. Tenemos el boceto del techo de San Pablo. El boceto se conserva en el Museo del Prado. La ermita pues acabó sufriendo como todo en el siglo XIX. Cuando llegue la nueva dinastía de los Borbones, Felipe V le encantará el Buen Retiro, y le encanta el Buen Retiro porque le recuerda a Versalles. Y muchas veces uno dice: ¿Versalles? ¿Versalles? ¿El Buen Retiro? No se parece. Sí, porque está fuera de la ciudad, a espaldas de la ciudad y rodeado de jardines. ¿Qué es lo que tenía Versalles? Era un palacio construido fuera de París, en el campo, rodeado de jardines, y eso es lo que le recordaba a él a su Versalles. Y el Alcázar no le gustaba nada, porque era un castillo medieval muy remozado, muy cambiado, espectacular, pero que no llevaba el gusto francés, no se parecía a lo que había hecho su abuelo en la corte, ¿no? Con lo cual no le gusta el Alcázar y casi siempre va a estar residiendo en el Buen Retiro. Tanto es así que él mismo querrá hacerse su propio Versalles, su versión de Versalles en el Buen Retiro, y encargará a unos arquitectos franceses que le remocen el palacio. El primero que vendrá será René Carlier. Vendrá a hacer el primer proyecto en 1712 y a tomar planos. Los planos los mandan a París, y desde París el arquitecto de Luis XIV, que se llama Robert de Cot, pues diseña esto. Tenemos el palacio antiguo, lo recubrimos con decoraciones de estilo francés y creamos un jardín a la francesa, que es un jardín en parterre. Esto es el casón del Buen Retiro, y justo delante podrían hacer un parterre, o creamos desde Madrid, aquí estaría actualmente Neptuno, una nueva entrada palaciega a este palacio, tapando lo que era de los Austrias, enmascarándolo con un telón. Felipe V le parece que esto es poco ambicioso y quiere esto, que es que no se toque el Buen Retiro nada, y crear un palacio en con un enorme jardín. Para que se hagan una idea, este obelisco con fuente caería más o menos donde está ahora el Observatorio Astronómico. Es decir, grande. Aquí está la ermita de San Antonio de los Portugueses, que sería, ahora el Ángel Caído. Y aquí tienen el estanque, y la ría del estanque actualmente es el paseo de coches. Y se conserva el trazado tal cual. Lo que es el paseo de coches en la parte recta era la ría del estanque de Felipe IV. Este es el palacio que le diseña Robert de Cot, impresionante, magnífico. Este sería el corte transversal. Y le diseña un segundo palacio que tendría esta forma de cuadrado con una cruz en el centro, pero no pasó de ahí. Y no pasó de ahí porque no había condiciones para hacer un palacio. Felipe V está en una guerra, en la Guerra de Sucesión Española, que no termina hasta ese año 15. Su primera mujer se muere, va a casar con una italiana, Isabel de Farnesio, y a Isabel de Farnesio a usted le parece muy francés y ella quiere algo más italiano. Y mientras se están decidiendo si lo hacen o no lo hacen, reforman la granja de San Ildefonso,
que es la gran creación de Felipe V, y en ese intervalo se quema el Alcázar de Madrid la Nochebuena de 1734 y Felipe V pasa a vivir definitivamente al Buen Retiro, porque el Alcázar se le ha quemado, y lo que harán será intentar construir un palacio nuevo, y el Buen Retiro se queda como está. Sí que va a haber remodelaciones en el Buen Retiro en época de Felipe V, pero son más pequeñas. Pongo un detalle: este cuadro está en la colección de la Casa de Alba, es en la calle de Alcalá, en 1750, porque si nos acercamos al ángulo superior de la izquierda, vemos la iglesia de los Jerónimos, las torres del palacio. Esto que sobresale por aquí es el Casón del Buen Retiro. Esto que sobresale por aquí sería el Coliseo del Buen Retiro, el teatro, que era seguramente el edificio más importante. Y aquí tenemos un edificio blanco, que son los cuartos que se construyen para el cardenal infante Antonio Luis de Borbón, que se los va a hacer un arquitecto italiano, se llama Virgilio Ravaglio, que trabaja a las órdenes de Giacomo Bonavia. Le van a encargar a Jacopo Bonavia y a Virgilio Ravaglio que les decoren todo el interior del retiro, y los Borbones lo van a estar redecorando constantemente. Este jardín, porque tenía un jardín, era un palacio y jardín, se le va a conocer desde entonces como Jardín de Francia, ¿no? La reforma se hace en torno a 1700, voy a decir la fecha de memoria, 47, que es cuando es a punto de morir Felipe V y el cardenal infante tiene 15 años, con lo cual le tienen que independizar, tienen que hacer unos apartamentos para él porque no podía seguir viviendo con el resto de infantes. Os he señalado aquí porque aparece ya el otro vestigio que nos queda del Buen Retiro de los Austrias, que es la que actualmente se llama, mal llamada, Puerta de Felipe IV, enfrente del Casón del Buen Retiro. Se llama Puerta de Felipe IV porque está en la calle, embocada a la calle Felipe IV, pero en realidad habría que llamarle Puerta de las Reinas o Puerta de la Reina Mariana de Neuburgo, porque es la puerta que se hizo para la recepción de las dos mujeres de Carlos II. Primero María Luisa de Orleans y luego se reaprovechó con Mariana de Neuburgo, y el cartel de la puerta lo que nos habla es eso, de la entrada de esa segunda reina a Madrid. La otra función en la que utilizan los Borbones el Palacio del Buen Retiro es para el Coliseo, que lo he citado antes, y en el Coliseo van a tener trabajando seguramente al mejor castrati, uno de los mejores castrati que había en Italia al momento, Carlo Brocci Farinelli. Va a venir a trabajar para Felipe IV como director del Coliseo del Buen Retiro, y aquí van a realizar algunas importantes óperas al estilo italiano. Se va a cambiar la fisonomía del teatro y va a trabajar como escenógrafo Battaglioli, que es un pintor y escenógrafo italiano, y este primer cuadro que ven aquí, la Armida Placata, acto primero, escena quinta, es uno de los diseños que hace para el Buen Retiro, para una de las óperas que dirige Carlo Brocci y que actualmente se guarda en el Museo de la Ópera Garnier de París. Y aquí tienen otro dibujo, conservado en el manuscrito Farinelli de la Biblioteca Nacional la Real Biblioteca, aquí en Madrid, en el Palacio, donde tienen un ensayo de Apolo y las Musas, también con una escenografía totalmente barroca de este Battaglioli, trabajando para Farinelli. Hacían escenografías con muchos cambios, con muchísimas transposiciones, con movimientos, con tramoyas, y eran bastante escenográficas. Tal es así que cuando lleguen los franceses en la Guerra de la Independencia, todas las decoraciones, todo lo que encuentran en el Coliseo, decidirán llevarlo a los sótanos del edificio Villanueva, el actual Museo del Prado, porque vale mucho, tiene gran valor, habría que guardarlo, ¿no? Y llegamos al punto negro de la historia del Buen Retiro, que es cuando el Buen Retiro pasa a ser cuartel durante la Guerra de la Independencia, con la firma del Tratado de Fontainebleau entre Godoy y Napoleón. Francia va a cruzar España
para invadir Portugal, esa es la idea, y de camino se van quedando y se van acuartelando, y Murat se acuartelará en Madrid y utilizará el Palacio del Buen Retiro como cuartel, y entonces construirán este terrible estructura militar de baluartes que acabará destrozando gran parte del Retiro. Si no lo ven bien, esto es el Museo del Prado actual, esto es todo el edificio antiguo del palacio, lo que tiene marcado en rojo la iglesia de los Jerónimos, aquí tienen el estanque grande, y esto que tienen aquí es la antigua ermita de San Antonio de los Portugueses, que Carlos III había transformado en la fábrica de porcelanas del Buen Retiro o fábrica de la China. A Carlos III no le gusta el Buen Retiro, a su padre sí, a él no. Él llega en 1759 y el Palacio Real se está acabando, da instrucciones de que lo terminen lo más rápido posible porque no quiere vivir en el Buen Retiro. Se marchará a inaugurarlo en 1764, estoy citando de memoria, pero creo que es el 64, y no volverá al Buen Retiro nunca más. Y entonces lo emplea para cosas secundarias, como por ejemplo instalar ese regalo de bodas que le ha hecho su suegro, que es una pareja de expertos en porcelana. Su suegro es de Sajonia y allí tenían las porcelanas de Meissen. Le había regalado unos operarios como regalo de boda para que supieran hacerle porcelana, y los llevó a Capodimonte, porque el primero fue rey de Nápoles, como bien saben, y cuando se viene de rey de España se trae otra pareja de expertos porcelanistas y funda la fábrica de Buen Retiro, y la funda aquí en la antigua ermita de San Antonio. Los franceses lo utilizarán la ermita de San Antonio como polvorín, entonces pues por eso es la parte más defendida. Y además porque, como bien saben, el Retiro es una colina. Desde esta colina pueden apuntar cañones hacia la ciudad de Madrid, por si acaso la cosa se pone chunga. Perdón, difícil. Aquí estaría la montaña artificial actual, aquí tendríamos el estanque y la ría que se tapó y se compactó. El resultado final después de la guerra es que el edificio sufrió tanto que gran parte se perdió, y lo podemos ver muy bien en la maqueta de León Gil de Palacio, que se conserva en el Museo de Historia de Madrid y que es de 1831. León Gil de Palacio era topógrafo de la Real Compañía Topográfica, ¿no?, que tenía su sede en el Buen Retiro, y entonces es en el Buen Retiro donde hacen esta maqueta. Entonces se ve muy bien qué es lo que quedaba la iglesia de los Jerónimos, el casón, el bloque del patio grande del antiguo palacio y algunas construcciones secundarias. Aquí tienen la fuente Ochavada, el estanque. Bien. De Felipe V conservamos, por cierto, que no lo he dicho, el parterre. El parterre es la primera idea de René Carlier, enfrente del casón, un jardín a la francesa con desarrollo horizontal. Y este dibujo que he encontrado de Georges Vivian, vista de Madrid desde los jardines de Buen Retiro entre 1833 y 1837, que me ha parecido fantástico porque esto es la trasera de los Jerónimos, esto sería la puerta de Mariana de Neuburgo, esto sería el resto del Palacio del Buen Retiro y las cercas que quedaban todavía de los jardines, es decir, que todavía se conservaban cerca de los jardines, pero se ve todo ya como un poquito abandonado, y detrás la vista de la ciudad de Madrid. Y Isidro Velázquez, el arquitecto de Fernando VII, cuando llega, Fernando VII manda a hacer diferentes estudios o diferentes informes de cómo está todo el palacio y cómo están los jardines. He recogido una cita del informe que hace en 1825 el arquitecto, y dice: la línea de habitaciones adyacentes a la iglesia del Real Sitio del Buen Retiro, y más particularmente la línea de habitaciones adyacentes a la iglesia, palacio, salón de reinos y habitación que fue de Betancourt, y encuentro que todos estos puntos y otros varios se hallan en un estado deplorable y ruinoso a causa del abandono en que yacen, y que para contener la próxima ruina que amenazan se hace indispensable que se verifique su precisa y pronta reparación.
Bueno, esa reparación no llegó nunca y entonces el Buen Retiro pues va a ir perdiendo estos edificios, pero muy poquito a poco, más despacio de lo que la gente piensa. Esto es un boceto, un cuadro que iba a hacer Eduardo Rosales, y iba a hacerlo para festejar la entrada en Madrid del rey Amadeo I de Saboya, después de la Revolución Gloriosa, esa Revolución Gloriosa que nos ha citado nuestro presidente y que nos dio a Madrid y a los madrileños la posibilidad de que el Parque del Retiro fuera eso, un parque municipal. Se buscó a un rey, vino ese rey, pero Rosales creo que fue un poco lento, y cuando tenía el cuadro a medio bocetar, el rey se marchó y el cuadro se terminó, claro. Saben que Amadeo Saboya estuvo 2 años y poco en el trono. El cuadro me gusta mucho porque bueno, se ve muy bien el edificio Villanueva, el Museo del Prado, cuando la Puerta de Goya solo era una y era alta, la iglesia de los Jerónimos, que ya la han colocado los 2 campanarios que diseñó Narciso Pascual y Colomer. Aquí vemos la puerta que yo llamo de Mariana de Neuburgo, aunque los planos digan Felipe IV, y aquí tenemos a nuestro querido dios Neptuno, que miraba a Cibeles porque todavía se querían. Luego vino el progreso y los separó, y los equipos de fútbol también. Hay una foto fantástica, seguramente una de las fotos más antiguas de Madrid, la que está de Charles Clifford. La he encontrado en Twitter gracias a una tuitera que me la mandó coloreada. Yo la tenía en blanco y negro, entonces cambié el PowerPoint porque coloreada me gustó mucho más. He buscado solo el detalle del fondo, donde vemos que se corresponde muy bien a ese cuadro de Rosales, el Museo del Prado, la iglesia de los Jerónimos cuando se estaba construyendo, los campanarios estos, la puerta de Mariana de Neuburgo, el casón del Buen Retiro y las dependencias del antiguo palacio, y es bastante más de lo que queda hoy en día. En 1831 el aspecto del Retiro sería este. En 1848 va a ir cambiando su fisonomía. Ahora veremos algún detalle. En el 66 todo el Retiro sigue más o menos en ese estado, y de repente en este 66 ha habido un cambio sustancial, y por eso lo he agrandado, y es que se está urbanizando 1/3 del antiguo, todo este tercio de aquí. Ven que se están trazando calles, y esto se debe a seguramente el primer pelotazo urbanístico de la historia de Madrid, que es que la reina Isabel II, por mediación de su esposo Francisco de Asís, venden terrenos, ¿no? Enajenan los terrenos al Estado y los venden para que su amigo, el Marqués de Salamanca, tenga una calle que vaya desde el nuevo barrio que se está creando aquí arriba, el barrio de Salamanca, a la estación de Atocha, sin tener que pasar por el Prado, por el Paseo del Prado, ¿no? Crear una calle que desde la Puerta de Alcalá vaya hasta la estación de Atocha en línea recta, ¿no? Y ya que creamos esa calle, pues urbanizamos esa calle. Pues ven aquí la iglesia de los Jerónimos, el casón, pero el Buen Retiro sigue siendo no solo el Museo del Ejército o el Salón de Reinos, que es solo esto, sino que sigue teniendo una planta cuadrada, y sigue habiendo aquí un cuartel de artillería, y sigue quedando aquí una serie de cosas bastante interesantes. El estanque grande sigue, la fuente ochavada sigue, sigue aquí el parterre, el jardín reservado, que ahora hablaré de él, y la gran incógnita y cosa interesante del Retiro, su cementerio. El Buen Retiro tenía su cementerio y estaba en esta zona de aquí. El cementerio sabemos que a principios del siglo XX desaparece, pero no sabemos qué pasó con él. Lo mismo sigue en esta zona. Bien, hay un plano de 1906 donde ya está urbanizada la calle, donde el Buen Retiro ya solo es el actual Museo del Ejército, donde ya está perfectamente configurada la calle y donde ya se ha urbanizado este jardín, y esta zona de aquí, que es donde están las pistas de tenis actuales, es donde caería más o menos el cementerio, por ahí. No está muy claro.
Y aquí ya también se ha urbanizado, se ha creado en el Campo Grande, que antes era un jardín rectangular, se ha creado toda la zona de edificios para exposiciones internacionales que se van a hacer a partir de 1883. Una de las peculiaridades de este retiro es que Carlos III lo abrió al público, lo abrió a los madrileños después del motín de Esquilache en 1767, lo abría unos días a la semana, en unas horas en concreto, y siempre y cuando los madrileños fueran vestidos como, es decir, de una forma decorosa. Eso quería decir que fueran con sombrero de 3 picos y capa corta. Que era lo que había provocado, en teoría, el famoso motín de Esquilache. Pero era un jardín real. Cuando llegamos al siglo XIX y a Fernando VII y está todo bastante abandonado, Fernando VII se queda un trocito que él va a llamar el reservado y se va a hacer un jardín privado que tenía su propia puerta de acceso, que era el jardín privado, es este trozo de aquí. Se va a llamar jardín reservado y su puerta de acceso estaba por aquí. Tenía una cerca propia, entraba por aquí y llegaba a ese jardín reservado. La casa reservada de Su Majestad. La casa reservada de Su Majestad estaba presidida por una montaña, la montaña artificial, la montaña de los gatos, que la tenemos aquí al lado, en la puerta de O'Donnell, que estaba coronada por un castillo. Bien, tenemos los cimientos de los castillos, tenemos ahí el arranque del castillo, pero ya en el castillo. No sé qué pasará. Ese jardín privado va a tener un nuevo embarcadero que le diseña el arquitecto Isidro González Velázquez, y va a ser un jardín pintoresco, un jardín romántico, lleno de elementos que hacía mucha gracia a principios del XIX, como la casita del pescador. Aquí la tienen sin agua, esa montaña artificial vallada. Las fotos son de hace un mes estas. O, lo que a mí me hace más gracia, la casa rústica o casa persa, que no se ha encontrado. Aquí tiene el embarcadero. La casa del contrabandista, que la tenemos aquí. Y la casa del contrabandista acabará siendo la casa de aguas oxigenadas en 1900. Me hace mucha gracia. Y ahora es el Florida Retiro. Antiguo Florida Park. Si se dan cuenta, el núcleo es exactamente el mismo. Era una arquitectura que se inspiraba en una arquitectura orientalizante. Es una cúpula que tiene forma acampanada y está rematada con un yamur, que es un juego, se ve aquí mejor, de 3 bolas decrecientes concatenadas, que es lo que rematan los alminares de las mezquitas musulmanas. Es una cosa como exótica. Metemos un yamur. También tenía la fuente egipcia, o conocida popularmente por la tripona, por este vaso canopo, que estaba rematada por una estatua de Osiris que se perdió. No sabemos dónde estará, tenía forma de mastaba. Y en esta litografía de Alfred Guesdon, Vista Aérea de Madrid, publicada en 1854, veo otra serie de edificios que también no nos han quedado. Bueno, vemos la Vista de Madrid, vemos la Puerta de Alcalá, todo el Buen Retiro estaría por este lado, la Plaza de Toros que mandó construir Fernando VI a Giovanni Battista Sacchetti y que se quitó para hacer la ampliación del barrio de Salamanca, y se construyó la nueva en la avenida de Felipe II y que actualmente es el Wincy Center, antiguo Palacio de los Deportes, y que también se cambió para llevarla luego a ventas. Y aquí tendríamos la iglesia de los Jerónimos, el Buen Retiro, y aquí hay un edificio que llama poderosísimamente la atención, que es la Leonera, que era otro de los edificios que existían desde Felipe IV, que había llegado 1854, está entero y está bien, pero que cuando se abrió la calle en 1866 molestaba y hubo que derribarlo. Aquí tenemos las construcciones como estaban en 1840, todo el Buen Retiro, el Salón de Reinos, que era un patio que tenía 4 fachadas, y esta es la Leonera, este edificio octogonal. Era
jaula de leones para la colección de animales exóticos de Felipe IV. No sé, luego se ha utilizado para muchísimas cosas. Aquí tienen también el Buen Retiro, como estaba en torno a 1850, que no tiene ahora mucho que ver, era solo lo que es el edificio este, y ven aquí un ábside, porque en 1834 se empezó a utilizar como sede del estamento de próceres, que era el germen del Senado, una sala nobiliaria, una cámara de representantes nobiliaria, y entonces tenían que ponerle una presidencia porque se reunían ahí, hasta que se trasladaron al antiguo colegio de Doña María de Aragón, que es donde está actualmente el Senado. Es decir, que el Casón del Buen Retiro ha sido el germen del Senado actual, la Cámara de Próceres según el Estatuto Real de 1834. Y también se conservaba hasta mediados del siglo XIX una de las antiguas ermitas, la ermita de San Juan, transformada en un edificio de usos militares. La parte que quedaba del siglo XVII es esta. Y simplemente se había ido añadiendo, se le había ido cambiando y luego se tiró. Con motivo de la creación del nuevo barrio, hubo proyectos que se desecharon, como este de Juan de Madrazo, para crear una reforma de los Jerónimos, la zona de los Jerónimos. Lo proyecto porque me parece muy curioso. Si nos acercamos a él, Madrazo pensó que los Jerónimos tenía que tener esta forma, con el claustro detrás y el casón tapado con una serie como de tejadillos neogóticos, ¿no? Una arquitectura como de casi de cuento, ¿no? De gótica de cuento. Aquí vemos muy bien el parterre, que lo conservaría, y esto sería la calle Alfonso XII, tal cual, ¿no? Un proyecto que no se llegó a hacer. Y al final el Salón de Reinos quedó así, quedó convertido en una línea, museo de artillería, desde el principio del siglo XX. El otro impulso al Parque del Retiro va a ser la construcción de los pabellones expositivos, sobre todo por la exposición de minería de 1883, en la cual el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco idea este pabellón para exposiciones, que conocemos con el nombre de Pabellón de Velázquez y que ahora pertenece al Museo Reina Sofía. Pero no solo se construyó eso, se construyó, por ejemplo, este pabellón real, que estaba en lo que es la cascada del estanquito que hay enfrente del Palacio de Cristal, justo ahí, encima de la cascada. Es decir, esta sería la cascada y este es el estanque del Palacio de Cristal. Pues ahí estaría este pabellón, que era un pabellón neoárabe, hecho en hierro y materiales industriales del 19. Aquí tenemos los detalles del pabellón de Velázquez Bosco. Y para la exposición de Filipinas de 1887 se hizo un invernadero, y este invernadero lo hace también Ricardo Velázquez Bosco, y es el famoso Palacio de Cristal del Retiro. Este Palacio de Cristal del Retiro, además de invernadero, se utilizó para la exposición de objetos de Filipinas del año 89. Luego, en esa exposición de objetos de Filipinas se puso filipinos, se trajeron a personas de etnias diferentes de las islas de Filipinas, se reconstruyeron sus casas en palafitos en el lago y la estuvieron viviendo allí en el Retiro. Los madrileños se acercaban a ver filipinos. Un día la reina madre, porque es durante la minoría de edad de Alfonso XIII, la reina María Cristina pasó por allí y les preguntó que si eran cristianos, pues o no supieron contestarles o les dijeron que no, y decidió bautizarlos a todos, y ella se fue la madrina y les llamó a todos Cristino. Bien, cosas bastante curiosas. Y la última gran intervención del Retiro va a ser la construcción del monumento a Alfonso XII a principios del siglo XX, y realizada fundamentalmente por artistas, escultores catalanes, ¿no? Miquel Blay es uno de los que trabaja, Benlliure, que hace el caballo, Querol, que hace también algunas de las esculturas. Como bien saben, es una auténtica, es otro de los emblemas del Retiro. Y nos decía nuestro presidente al principio que una de nuestras reivindicaciones es el Castillo del Retiro. Este Castillo del Retiro tenía este aspecto en 1900
Este Castillo del Retiro tiene 3 peculiaridades. Primera, que era muy curioso, ¿no? Que era un castillo. Segunda, que es el primer telégrafo óptico que se construyó en España. Se mandaban mensajes con otra torre de similares características que había en Arganda y otra creo que en Aranjuez, y se transferían las órdenes mediante espejos que daban luces. Duró un par de años como telégrafo óptico porque llegó la luz y lo pasaron a telégrafo normal, y a principios del siglo XX se convirtió en instituto meteorológico. Y estas fotos que hace Armicis las hace porque él es miembro del Instituto Meteorológico. El castillo estaba cedido al Ministerio de Fomento, que en teoría es el que actualmente tendría que velar por su conservación, y su aspecto actual es este. Esta foto es de hace un mes, 2 meses como mucho. Ha perdido las almenas. Esta torre de aquí es exactamente esta, y esta ventana circular se supone que es esta. Nada que ver. Ha perdido las almenas, ha perdido las decoraciones, ha perdido las ventanas, está también cerrado. Hay un estupendo cartel, más o menos aquí, que dice que hay un presupuesto y que van a empezar unas obras, pero no pone fechas. Será para despistar. Y quiero terminar con una pequeña reivindicación personal. El Salón de Reinos, como bien saben, ha sido cedido al Museo del Prado para convertirlo en parte de ese Museo del Prado, y ha hecho un diseño que sería este de aquí, un grupo de arquitectos españoles en el que colaboraba también Foster. Como Foster es el famoso, el pobre español, nunca me acuerdo de su nombre. El Salón de Reinos es esto. Aquí colgaban los cuadros de batallas, incluidas las lanzas. Aquí, debajo de las ventanas, colgaban los 12 trabajos de Hércules de Zurbarán. Aquí venía el balcón. Y esto es lo último que han estado haciendo allí: quemar pólvora. No sé yo si es muy buena idea que venga un señor llamado Wao Qian a quemar pólvora en un salón histórico, que digo yo que no hay naves industriales que puedan acoger polvoradas de estas, pero bueno, tenía que impregnarse de la pintura de los maestros españoles. Y este salón, entrando por esta puerta, entraríamos a esta sala, la sala árabe. Y esta sala árabe, que es una sala que se hace a principios del siglo XX, cuando se acondiciona este edificio para ser museo del ejército, museo de artillería, y que se hace para colocar la colección de armas musulmanas que tenía el museo en estilo neoárabe, pues vendría a estar aquí. Y en el proyecto actual esto es un vacío. Y entonces, una de dos: si se hace Foster, no hay sala árabe; si se deja sala árabe, no hay Foster. Yo considero que esta sala tiene que conservarse porque es parte inherente al edificio, pero es mi opinión personal. Luego, otros dirán que total, que esto es un pastiche de principios del 20, pero bueno, también sería un pastiche los salones de Isabel II en un palacio de Felipe II, o los salones de Felipe V en un palacio, ¿no?, de Carlos V. Bueno, lo dejo ahí. Muchas gracias por su atención, y espero que hayan disfrutado y que sigan con atención todas las actividades que con mucho cariño vamos a seguir haciendo la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro. Muchas gracias.